Al hablar del cálculo de las pensiones para cada uno de estos tipos de seguros colectivos o sociales dentro de un plan de pensiones, bueno, en primer lugar tenemos el más conocido, que es el seguro de vejez. Bueno, en el seguro de vejez tenemos lo siguiente. En regímenes de tasa de pensión uniforme, el monto dependerá de la densidad de la cotización. ¿A qué se refiere esto? Cuando una persona está incorporada en un plan de pensiones, específicamente está protegida o cubierta por la contingencia de vejez o retiro, esta persona cuando realiza las contribuciones o también conocidas cotizaciones al plan, esta cotización no es más que una tasa o un porcentaje de su salario o ingreso. ¿Por qué se habla de tasa de pensión uniforme? Porque este porcentaje, esta tasa eh, se mantiene en el tiempo, o sea, no tiene, se mantiene constante en el tiempo, no tiene ningún tipo de variación, pero lo que va a variar muy probablemente es el monto nominal del aporte. Es decir, a lo mejor si una persona el día de hoy gana 100 unidades monetarias y aporta el 4% de su salario o de su ingreso, bueno, ese 4% en términos nominales va a ser 4 unidades monetarias. Pero si el próximo año no gana 100 unidades monetarias, sino gana 200 unidades monetarias, el aporte, la tasa de contribución seguirá siendo 4%, pero esta vez en términos nominales no será 4 unidades monetarias, sino 8 unidades monetarias. Eso se refiere con estos regímenes de tasa de pensión uniforme. La contribución en términos proporcionales al salario o al ingreso se mantiene constante a través del tiempo. Y finalmente, el monto de la pensión dependerá de esto que se conoce como la densidad de la cotización, que no es más que, bueno, cuánto ha aportado el afiliado o la persona al sistema de pensiones. Usualmente, cuando una persona va a jubilarse o va a retirarse, pues debe cumplir dos requisitos, como vimos anteriormente: la edad y además un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en el caso venezolano, aún está así en la ley del Seguro Social, las mujeres se jubilan a los 55 años y los hombres a los 60 años. Pero además de la edad, se debe cumplir con un mínimo de 750 cotizaciones. Esas 750 cotizaciones son aproximadamente equivalente a 15 años de contribución. De alguna forma, esa persona debe contribuir como mínimo o debió haber contribuido como mínimo 15 años de cotización o de contribución para poder tener acceso a la pensión al momento que alcance la edad de jubilación o de retiro. Es decir, a esto se refiere la densidad. Hay personas que si cotizaron más de estos 750 cotizaciones o más de estos 15 años, en teoría la pensión debe ser mayor. O sea, a esto se refiere a la denominada densidad de la cotización. Es decir, mientras más contribuyes, en teoría deberías recibir más pensión. En segundo lugar, está, Peter Tullen señala además que en regímenes que dependen del salario asegurado, el cálculo se realiza sobre la base de cálculo de la pensión, es decir, un promedio de los últimos salarios asegurados. ¿Qué quiere decir con esto? La mayoría de los planes de pensiones establecen que la pensión va a tener una relación, en primer lugar, con el salario, pero no todos los salarios, sino con los últimos salarios. Y va a ser una proporción de la pensión, va a ser equivalente o igual a un porcentaje de el último salario o un promedio de los últimos salarios en un periodo de tiempo determinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué debe conocer o qué aspira una persona? Bueno, tener a determinada, a la edad cercana a la jubilación, unos salarios que sean los más elevados durante su trayectoria eh, laboral para que su pensión la calculen en función de estos salarios. Por ejemplo, en el caso venezolano, la ley del Seguro Social estableció como práctica, es una práctica internacional, que bueno, que el salario debe ser un promedio de los últimos 5 salarios anuales eh, antes del momento de retirarse o en su defecto un promedio de los últimos 10
Y bueno, debía elegir cuál de los dos beneficiaba más a la persona, si en los últimos 10 años o los últimos 5 años. Claro, las desventajas de esta base de cálculo de la pensión ocurre en casos en los cuales a lo mejor los salarios se ven muy afectados por procesos inflacionarios y hace que, bueno, el promedio de los últimos, de los últimos 5 años sea bastante bajo con respecto a tal vez el último salario. Para eso hay que aplicar un conjunto de medidas, ya que esta forma de cálculo no sería la más adecuada para el beneficio de la persona que se vaya a pensionar. En tercer lugar, bueno, tenemos que en otros regímenes la base de cálculo son las cotizaciones pagadas y no los salarios asegurados, aunque las cotizaciones tienen relación con los salarios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando calcula la pensión, bueno, no es una relación directa, bueno, voy a calcular la pensión y es un porcentaje del último salario o un porcentaje del promedio de los últimos salarios. No. En este caso, simplemente esta persona, todas las contribuciones y cotizaciones que realizó se van a acumular en un fondo y al final este conjunto de cotizaciones y contribuciones son las que le permite tener una especie de ahorro que va a servir para pagar a partir de un momento determinado, es decir, al momento de la jubilación, va a servir para pagar las pensiones que va a recibir esta persona. Sin embargo, las contribuciones o cotizaciones que pagó durante su vida laboral activa eran calculadas en función del salario. En consecuencia, de alguna manera, el plan de pensiones siempre va a tener como base de cálculo, bien sea para las contribuciones o, para o para los beneficios, o bien sea para ambos o para uno de ellos, siempre va a tener relación con el salario o el ingreso de la persona. En cuarto lugar, bueno, tenemos que los salarios base están limitados por un tope, usualmente es el salario de clase más alto. ¿A qué se refiere esto? Usualmente en las leyes específicamente se coloca lo que se conoce como un salario base, también recibe otros nombres que vamos a estudiar, pero este salario base es el que de alguna forma establece un tope a las pensiones. Por ejemplo, la pensión mínima en muchos países, incluyendo el nuestro, debe ser el salario mínimo. Pero eso no lo estableció ninguna técnica, ningún método, no. Se establece por ley. En el caso venezolano, la Constitución establece que la pensión de vejez no puede ser menor al salario mínimo nacional, al salario mínimo obligatorio. Bueno, pero hay personas que ganan mucho más que un salario mínimo. Puede ser una persona gana 5 salarios mínimos, 10 salarios mínimos, 15 salarios mínimos, 20 salarios mínimos, sea el caso venezolano o sea otro. Bueno, las leyes establecen, los instrumentos jurídicos establecen que, bueno, que a lo mejor cuando se calcula la pensión para este tipo de personas, no la vas a calcular en función de sus últimos salarios o el promedio de unos años específicos, sino que lo van a calcular en función de su salario base. Y su salario base va a ser de alguna forma el tope que establezca la ley. Por ejemplo, hay leyes que señalan, mira, el salario tope es 10 veces el salario mínimo. Esta persona podrá ganar 15 o 20 salarios mínimos, pero cuando vayan a calcular su pensión, se va a tomar como referencia que él ganó hipotéticamente 10 salarios mínimos porque ha sido establecido un salario base dentro de la ley. Hay personas que consideran que esta concepción no es adecuada porque, bueno, tal vez podría estar perjudicando a una persona que, bueno, que contribuyó en función de su salario, por más elevado que haya sido, y bueno, va a recibir menos. Sin embargo, también hay casos en los cuales esa persona, cuando va a contribuir, no es que contribuye en función de su salario muy elevado, sino que también sus contribuciones están siendo de alguna forma limitadas por este salario base. Un ejemplo, esta persona puede ganar 15 salarios mínimos, ¿verdad? Pero resulta que la contribución que él realiza al sistema de pensiones se calcula en base a 10 salarios mínimos porque de alguna forma está establecido el tope. Entonces su contribución y su pensión van a estar limitadas por este salario base. Como les dije, hay personas que están de acuerdo con esta concepción, hay personas que no lo están, pero de alguna manera son unos límites que se establecen principalmente en los instrumentos jurídicos. Adicionalmente, bueno, señala Peter Tulin que bueno, la pensión completa se debe componer de un monto uniforme
independiente de los periodos de aseguramiento. Esto sería de alguna manera un monto mínimo que debe de alguna forma siempre considerarse. Es decir, la pensión no debería bajar de un monto establecido. Segundo lugar, las revaluaciones de los salarios dependientes de los periodos de aseguramiento. Puede ser que los salarios de una persona que se jubiló hace 5 años, bueno, el salario que ganaba hace 5 años es un salario que tal vez se haya devaluado en el tiempo, por lo tanto, su pensión que está calculada sobre esos salarios que en este momento se encuentran devaluados, bueno, cada vez más va a perder poder adquisitivo. Por lo tanto, hay que hacer una reevaluación de esos salarios que estuvieron sujetos a contribución para que esa persona de alguna forma pueda tener el derecho a que su pensión se reevalúe. Y bueno, y hay otro sinfín de condiciones que también se pueden considerar al momento de calcular una pensión completa. ¿Ok? Nosotros en el tema 1 de Matemáticas Actuariales 1 estudiamos cómo es esta pensión completa en el caso venezolano. Ahora vamos con el cálculo de las pensiones en el caso del seguro de invalidez y el seguro de sobreviviente. En el caso del seguro de vejez, bueno, ya lo vimos, es el caso mucho más típico y más famoso, e incluso algunos señalan el caso más fácil para realizar los cálculos estadísticos y actuariales eh, para determinar tanto los montos como las contribuciones. En el caso del seguro de invalidez, bueno, en la mayoría de los regímenes, la pensión de invalidez o de discapacidad se calcula con la misma fórmula que la pensión de vejez. O sea, los métodos de cálculo son muy similares, solo que para determinar las bases estadístico-actuariales de los seguros de invalidez o del cálculo de la pensión de vejez, el acceso a los datos, a la información es un poco más restringido. En algunos sistemas, la pensión de invalidez se convierte en pensión de vejez cuando se alcanza la edad para esta pensión. Es decir, si una persona, por ejemplo, de 45 años de edad, tuvo algún tipo de accidente o algún tipo de enfermedad y esta enfermedad o accidente hizo que entrara en una situación de invalidez o de discapacidad, esta persona va a recibir la pensión de invalidez. Esta persona tiene 45 años. Si sobrevive a los 60 años, y de los 60 años es la edad de jubilación, bueno, estuvo recibiendo la pensión de invalidez por 15 años. Cuando llega a los 60 años, lo más común es que esta pensión de invalidez, ojo, esto no pasa en todos los sistemas, pasa en algunos, esta pensión de invalidez se transforma en pensión de vejez, ¿ok? Porque esta persona, si bien está en el estado de invalidez o discapacidad, bueno, ya llegó a la edad de vejez y por lo tanto simplemente se hace una equivalencia y ahora dice, bueno, ahora ya no recibo una pensión de invalidez, sino de vejez. Sin embargo, los montos, en muchos sistemas, los montos y las condiciones de otorgamiento de una pensión de invalidez difieren de la de una pensión de vejez. Por otro lado, tenemos los seguros de sobrevivientes, también al momento de calcularlos son bastante complejos. Aquí hay que considerar algunos aspectos que ustedes han estudiado en teoría de la mortalidad y en matemáticas actuariales 2 cuando hacemos cálculos de vidas conjuntas. Bueno, en este caso, tenemos que en estos tipos de seguros, este tipo de pensiones, la pensión se determina normalmente como una fracción de la pensión de vejez o de invalidez y está diferenciada para viudez y orfandad. Usualmente lo que se hace es que, bueno, si una persona eh, llegó a la edad de vejez y esa persona fallece, esa pensión es repartida por todas aquellas personas dependientes de ella, de esta persona que falleció. Por ejemplo, esposo o esposa, hijos e hijas. Es decir, reciben este monto y este monto es fraccionado entre todas estas personas. ¿Ok? Puede ocurrir también un trabajador o una persona activa dentro de un plan de pensiones que no necesariamente recibía una pensión, bien sea por vejez o invalidez, simplemente era un contribuyente, puede ser que fallezca y el plan de pensiones establezca como condición que ahora tanto su esposo, su esposa, sea el caso, o sus hijos deben recibir una pensión de sobreviviente. En el caso del esposo, esposa, o concubino o concubina, recibe una pensión de viudez, en el caso de los hijos, una pensión de orfandad. La fórmula de cálculo de la pensión de sobrevivencia, bueno, depende de la pensión de vejez y de la pensión de invalidez.
El monto total de las pensiones de sobrevivientes no puede ser el de la pensión de vejez o de invalidez. Es decir, si, por ejemplo, una persona falleció y tenía una esposa, tenía 3 hijos, bueno, el monto que reciba la esposa y los 3 hijos, siempre y cuando cumplan las condiciones, ese monto total no puede exceder la pensión que esa persona que falleció recibía antes de fallecer, obviamente. Bueno, dicho esto, ahora vamos a hablar de la adaptación de las pensiones a las variaciones económicas. Esto es muy importante. Esto es parte de alguna forma de lo que se conoce como una valuación actuarial. Resulta que cuando se establecen los planes de pensiones, se diseña un plan de pensiones y entra en operaciones, cada cierto tiempo hay que realizarle valuaciones. Una de ellas son las valuaciones de índole económica. Bueno, señala Tulin lo siguiente. La necesidad de adaptación fue establecida en los convenios, perdón, 102 y 128 de la Organización Internacional del Trabajo. Estos convenios son muy importantes, ustedes los deben haber estudiado en seguridad y seguro social. Son los convenios marco que estableció la Organización del Trabajo en los años 50 y 60 para reglamentar los sistemas de pensiones a nivel mundial. ¿Ok? Y estos sistemas, estos convenios, perdón, señalaron que, bueno, que era necesario que las pensiones con el tiempo se fuesen adaptando a las nuevas situaciones económicas que surgieran en cada país. Específicamente, señalan lo siguiente: el monto de las pensiones periódicas se revisará con posterioridad a las variaciones sensibles que sufre el nivel general de ganancias o el costo de la vida. ¿Ok? Esto es un mandato ni siquiera nacional, es de índole internacional. Señala que Tulin que existen dos métodos que permiten efectuar esta adaptación. El primero, una adaptación al índice del costo de vida y el segundo, una adaptación al nivel general de los salarios. Es decir, si hay grandes eh, variaciones en los precios, obviamente los precios de los productos que consume la población, estas variaciones obviamente pueden afectar sin duda las condiciones de vida de una persona. A ver, si aumentan los precios, pero de alguna forma el salario no aumenta en los mismos términos, bueno, esta persona puede tal vez consumir menos o consumir otras cosas. Bueno, esto de alguna forma hace que sus condiciones de vida cambien, en este caso puedan empeorar, y más si, por ejemplo, es una persona pensionada que tal vez si la pensión no se adapta, no se actualizan los montos, bueno, esa persona cada vez más tendrá un poder adquisitivo menor. ¿Ok? Esto asociado a que sus condiciones de vida van a ir van a ir disminuyendo en cuanto a calidad. Entonces, este es un primer enfoque. El segundo enfoque, que tiene relación con el primero, es que si hay una adaptación al nivel general de los salarios, bueno, puede ser que la pensión que se calculó para esta persona o para este grupo de personas se hizo en función de salarios anteriores que han perdido su eh, capacidad o su poder adquisitivo. Bueno, a lo mejor el aumento general de salarios que se está dando en los trabajadores activos, bueno, debe ser considerado para la actualización de las personas, de las pensiones de aquellas personas que ya no se encuentran en actividad, sino que se encuentran retiradas. ¿Ok? Estos son dos grandes enfoques a los cuales hay que prestarles atención y que son parte de las bases económicas de un plan de pensiones. Asimismo, en los regímenes de pensiones relacionados con los salarios, que son la gran parte o la gran mayoría, deben resolverse dos problemas. El primero, la adaptación de los salarios que intervienen en la base de cálculo, sobre todo si se remontan a un pasado lejano. Bueno, ya lo hemos comentado. Si una persona se jubiló hace 5 años y los salarios se han incrementado o se han visto modificados en gran medida, bueno, el cálculo que se hizo para la pensión de esta persona pertenece a unos salarios bastante antiguos. Tal vez lo adecuado, tal vez no, lo adecuado es que ahora en el esta pensión sea recalculada, sea actualizada en función de nuevos salarios. En segundo lugar, bueno, la adaptación periódica de las pensiones en curso de pago eh, se deben reemplazar los topes de salarios sometidos a cotización y prever los aumentos de las pensiones mínimas y máximas. Es decir, cuando hablamos de salarios topes, estábamos hablando anteriormente de contribuciones máximas y de pensiones máximas que una persona puede realizar y recibir. Bueno, también pueden existir pensiones mínimas. Les colocaba el ejemplo en el caso venezolano,
el salario mínimo obligatorio es una pensión mínima. Sí, de alguna forma estas pensiones mínimas y máximas, estos topes pueden también sufrir modificaciones y estas modificaciones a su vez van a obligar a que haya modificaciones en las pensiones que actualmente se estén otorgando y que se estén pagando. ¿Ok? Estos son aspectos muy generales que debemos considerar al momento de realizar los cálculos de pensiones. Estos aspectos son fundamentales porque si no entendemos estos aspectos, muy difícilmente podremos entender todo el contexto que nosotros de alguna manera debemos considerar al momento de hacer los cálculos actuariales a través de las fórmulas o de distintos métodos que existen. A continuación, bueno, vamos a abordar otros dos aspectos. Estos son cotizaciones y los tipos de regímenes y su coordinación.